14 de septiembre de 1962, en una pequeña sala del monasterio benedictino Santa María de los Toldos, el padre Meinrado Hux inauguró el Museo Histórico Regional Museo del Indio. Hay que pensar un poco en la personalidad de Meinrado, un monje de una familia sencilla, pero con una gran sensibilidad. Todo nace de un gran amor de él por el lugar, por la gente, que iba desde las hierbas hasta las personas y la historia. Y entonces ahí empieza a recoger algunos objetos que él se da cuenta. Siempre me lo decía, a mí me asombra cómo esta gente está perdiendo su memoria, que poco saben de su propia historia. Y entonces él, cuando supo que estaba el kepis de don Ignacio Coriqueo, o de don Simón Coriqueo, él lo pidió para el sable, o un cañoncito de algunas de las estancias. Bueno, al principio fueron así objetos más bien curiosos. Después ya, cuando empezó a sentirle gusto a esto, empezó a entrar en la parte de archivos. Y ahí sí fue donde hizo su gran trabajo, quizás poco conocido todavía, era un ratón de archivos. Yo creo que nace de una manera de ser de él, una sensibilidad, de un cariño por la geografía, que iba a ser la geografía de su vida, y sobre todo después también por la gente. Su arsenal de elementos de museo era pobrísimo, algunos objetos, ni siquiera los de más valor. Después, a medida que la gente se fue dando cuenta, él fue también adquiriendo como un... Pero vos sos testigo de que nunca fue una persona que entendiera la organización de un museo. Era un gran, yo diría, coleccionista. No tenía un principio y a partir de ese principio elegía las cosas, sino que tenía las cosas y después trataba de organizarlas a su manera. Podía poner el cuero de un puma junto con un cuero de yarará y al lado una foto del cacique Coliqueo. Bueno, creo que ese fue su gran... Creo que fue un iniciador. Por eso me alegra que el museo haya entrado ahora, yo diría, en esta etapa de una cosa más, no digo más científica, pero sí más organizada, más explicada, más elaborada. No es simplemente, bueno, y quizás de todo lo que él coleccionó junto, ir separando lo que es valioso o ir creando distintos momentos para hacer como una evolución mismo dentro del museo, como que muchas de esas cosas, aunque sean valiosas, hay que guardarlas para colocarlas en otro contexto. A fines de la década de 1860, la frontera entre el Estado argentino y los territorios indígenas era una línea imaginaria que unía muchas de las actuales localidades del centro-sur de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca, Azul, 25 de Mayo, Bragado y Los Toldos. En esa frontera cobraba vida una sociedad diversa, impulsada por el poblamiento de comunidades indígenas que se habían radicado junto a los fuertes y fortines militares y que habían atraído a numerosos criollos e inmigrantes para emplearse en tareas rurales. A lo largo del siglo XX, en algunas de estas ciudades de frontera se crearon museos destinados a guardar la memoria de la comunidad. Es el caso del Museo del Indio, tal como lo llamó Meinrado, 100 años después de la radicación de la comunidad de Ignacio Coliqueo. Bueno, me llamo Raúl Alfredo Severini, soy exalumno de la Escuela Agrícola Benedictina. En el año 1960, el padre Meinrado nos enseñaba historia, la historia curricular, pero años antes él había comenzado a investigar y a escribir otra historia muy rica, la lugareña, una historia apasionante que dejó plasmada en sus libros y dejó como legado. Y fue juntando piezas, pedacitos de historia, como yo le llamo, hasta dar forma a este museo, el Museo del Indio, como se llamó originalmente.
y creo que seguí un poco la pasión del padre Menrado que tuvo para la historia, pero yo creo que el padre Menrado me llevó de la mano para todas estas cosas. Yo siempre andaba con la cámara fotográfica, apasionado de la fotografía, y tomaba fotos que al padre le sirvieron y después puso durante muchos años en su museo. Un museo para la comunidad significa muchas cosas porque es rever la historia, pero de una forma distinta, palpable. Cuando Menrado comenzó con esto, era raro decir un museo, 60, 50, 60 años atrás, crear un museo era privativo para algunos. Hoy hay muchos en General Viamonte. Este es el más importante que tenemos en el partido. El museo más importante es este. Bueno, me dicen Mari acá en el barrio, pero en Los Toldos me dicen Guillermina porque como mi mamá se llamaba Guillermina, acá en la zona me decían Mari. María Guillermina Loberriaga, soy vecina de acá, del monasterio. Al padre Menrado lo conocí desde siempre, desde chica. Fue el padre Menrado a casa a buscarme porque había una de las maestras que trabajaba acá en la escuela, había pedido licencia y no tenían docentes, así que hice una suplencia de casi un mes aproximadamente y él me ayudó mucho porque yo no tenía experiencia, me había recibido hacía poquito, pero bueno, nunca había ejercido. Y bueno, y empecé mi carrera y me jubilé trabajando 27 años ahí. Menrado era un compañero, nos apoyaba en todo. Él daba educación física, les daba música a los chicos, organizaba un poco los actos escolares al principio, intervenía en los recreos jugando con los chicos, se preocupaba para que la escuela tuviera el césped cortadito, flores, él le daba mucha prioridad a las flores. Que se preocupaba para que estuviera siempre calentito en invierno, que no faltara el gas y le entregaba todo rápido como para que después les invitaba a tomar un café acá al monasterio y nosotros nos relajemos un poco. Él andaba siempre en bicicleta y con su maletín, que había sido su maletín en la escuela primaria y que había traído de Suiza. Yo a él lo conocí desde el punto de vista como historiador, porque cuando hice la carrera docente tuve que presentar una monografía de toda la historia, industria, comercio, educación de Los Toldos, porque era la única de Los Toldos. Y estuve trabajando un año en eso y se lo traje para que me corrigiera o me leyera todo el borrador antes de hacerlo pasar a máquina, porque antes no había computadora, o por lo menos no todo el mundo tenía acceso. Y entonces él me lo corrigió y le gustó mucho mi trabajo. Y de ahí es como que creamos un vínculo más estrecho, digamos, era más. Y la escuela es su legado para mí, desde mi punto de vista. O sea, aparte del museo, por supuesto, ¿no? Además de sus actividades religiosas, Menrado se dedicó a la investigación histórica, en especial a la reconstrucción de las trayectorias de muchas comunidades indígenas. A lo largo de décadas recorrió numerosos archivos municipales de la provincia de Buenos Aires, estudiando sus contenidos y publicando libros que han sido valiosas fuentes de información para historiadores que se han interesado en esos temas. La creación del museo permitió visibilizar aspectos significativos de estos espacios y dio profundidad histórica al presente de una población que desconocía o se distanciaba de una pertenencia indígena estigmatizada. Los antecedentes inmediatos a la fundación del Museo Histórico tuvieron lugar en 1945-1947 y la particularidad de esos impulsos es que fueron mujeres quienes llevaron adelante las iniciativas. Es el caso de Anselma Tesoro Maffeo y también de Aurora Zapateiro, que tuvo un papel, esta última, muy importante a la hora de organizar la primera colección con la que Menrado Hux inauguró su museo en 1962. Fue quien reunió una colección muy importante de objetos provenientes de viejos pobladores y que permitieron la inauguración de este espacio.
17 de abril de 2021, en el marco del centenario del nacimiento de Menrado Huk, se llevó a cabo la reinauguración de las salas de exhibición. Desde entonces, el museo ofrece a sus visitantes un recorrido renovado por el pasado histórico a través de nuevas miradas sobre sus colecciones, la apertura del archivo, el desarrollo y la publicación de proyectos de investigación, presentaciones y programas educativos, entre otras actividades. Uno de los desafíos que el museo tiene en el presente consiste en actualizar constantemente los vínculos que establecen con sus comunidades, con sus públicos y con el entorno en el que el museo está inserto. Esto significa que el museo debe asumir la responsabilidad de generar nuevas participaciones y nuevas formas de vincular el patrimonio con su comunidad. Una de las tareas fundamentales que desarrollamos en el museo consiste en conocer en profundidad la historia de las piezas que forman parte de la colección. Eso significa conocer su procedencia, pero también aportar nuevas miradas que puedan renovar la lectura que tenemos de esos objetos. En ese sentido, el trabajo que desarrollamos en el área de conservación y preservación es fundamental porque, por un lado, nos permite asegurarnos un mayor control acerca del estado de las piezas, pero también permitir que esas colecciones estén disponibles y accesibles para las generaciones del futuro. El archivo es, sin duda, el espacio más importante a la hora de pensar en la propia historicidad del museo. Se transforma en una fuente fundamental de información para conocer mejor la construcción de las colecciones que tiene el museo. Este archivo forma parte del museo, su visita es libre y gratuita y contamos con un espacio de consulta para aquellos investigadores interesados en los temas y, por supuesto, para toda la comunidad. Desde la reapertura del museo, el área de educación cobró una vital importancia. Además de la renovación de las salas, nos interesaba pensar de qué manera revincular el espacio con las comunidades. Entonces desarrollamos un programa llamado Memorias en Movimiento, co-creado con el Instituto de Formación Docente número 60, que consistió en la creación y elaboración de recursos pedagógicos que nos permitieran conectar el patrimonio del museo con la comunidad educativa. También es el caso del Museo Taller, creado junto a Ximena Cuadrado, con el objetivo de acercar esta colección a través de la creación artística y el desarrollo de la literatura. Cuando convivís con una persona así, es una persona más, ¿me entendés? Recién cuando se va, viste como esos árboles que están en el patio, pero el día que se van, vos mirás y queda un gran hueco de luz. Bueno, yo creo que Menrado ha dejado un gran hueco de luz en nuestra comunidad.